Hoy conversaré con el doctor Tomás Estraca, historiador, investigador, profesor universitario. Analizaremos el contexto latinoamericano, la democracia, las debilidades de la democracia y lo que está ocurriendo en toda Hispanoamérica. Tomás, un tema complejo, bienvenido. Gracias por la invitación, María Eugenia, de verdad que sí. Yo iniciaría esta conversación diciéndote, hay más democracia, cada vez hay más países democráticos, cada vez se ejerce más la democracia, o la democracia en nuestros países tienen debilidades. Bueno, las democracias siempre tienen alguna debilidad, es uno de los problemas de la democracia. La democracia es intrínsecamente imperfecta, es intrínsecamente perfectible. Las democracias latinoamericanas tienen problemas consustanciales a países que tienen todos los conflictos y tienen todos los retos de su desarrollo. Pero hay otra variable en el mundo que obliga a nosotros a dejar de pensar que hay algunos asuntos que son propios de América Latina, o de nuestro atraso, de nuestro subdesarrollo, de nuestra pobreza. Estamos en un proceso de autocratización en el mundo. Si uno se pone a ver, después de la gran ola democratizadora, que llega a su punto máximo, que arranca en los 70, que tiene la democratización de América Latina en los años 80, uno de sus episodios más interesantes, más sustantivos, pero que después estalla plenamente y se hace de escala global a partir del 89, con la caída del muro de Berlín. Esta ola se ha frenado y más bien regímenes democráticos han comenzado a retroceder en sus libertades, a empobrecer la calidad de la democracia e erosionarse en alguna medida. Es decir, hay unas debilidades propias de la democracia, de las que tradicionalmente hubo unos valores más democráticos, pero se debe a que los ciudadanos no estamos conscientes de lo que debemos exigir, entre ellas las libertades propias de la democracia, y los ciudadanos preferimos líderes populistas que nos digan lo que queremos oír, que nos digan que nos van a satisfacer nuestras necesidades básicas, aunque después perdamos algunas libertades. Sí, en buena medida lo que tú acabas de decir describe el problema. La libertad, bueno, voy a tomar un poco esta frase de Bolívar, imagínate tú yo citando, pero eso es aquello que es un fruto delicioso por la difícil digestión. Todos aspiramos a la libertad, todos soñamos la libertad, o por lo menos si nos preguntan, nosotros decimos esto, creemos que queremos la libertad, pero la libertad tiene algunos costos, una responsabilidad. El ejercicio de la libertad, el ejercicio de las libertades democráticas implican por parte de la ciudadanía una participación, una responsabilidad, unas acciones concretas que a la hora de ponerlas en prácticas resultan más complicadas de lo que pensábamos. Y entonces, entre tomar la responsabilidad de tener el destino en mis manos y conseguir que un tercero me lo resuelva, puede ser eventualmente más atractivo, más sencillo lo otro de que el tercero me lo resuelva. Esto pasa, las democracias cuando hay un contexto de crecimiento, se satisfacen las expectativas, tienen una enorme popularidad. Pero en el momento en el cual esto deja de ser así y la vida, la historia, la vida social está llena de problemas, está llena de obstáculos, en ese momento la gente comienza a buscar soluciones. Y la solución del Salvador es de las más fáciles y de las tentaciones más inmediatas. Si bien los ciudadanos, por lo general, no entendemos bien de qué va la democracia y no entendemos realmente el significado y la importancia de las libertades democráticas, no menos cierto es que probablemente los organismos internacionales, las instituciones que tradicionalmente han velado por esa calidad democrática, pues probablemente sean ya unos grandes monstruos pesados que respondieron a las expectativas del mundo hace 50 años, hace 40 años, y que probablemente deban ser renovadas. Claro. Y es lo mismo tanto en instituciones multilaterales e internacionales como en las instituciones públicas de los estados. Las sociedades suelen ir más rápido que sus leyes y sus instituciones. Eso ha sido así desde la modernidad, digamos en la Edad Media o hace 1000 años, probablemente la lentitud, en ocasiones inclusive paquidérmica, majestática de algunas sociedades, de las instituciones, mantenían un acompasamiento con la sociedad. Con la aceleración de la historia, vamos a decirlo de esta manera, no es que la historia va más rápido, más lento. Los ciclos históricos son más cortos. Pero son más cortos y los cambios son más rápidos. Es la necesidad de ponerse al día, la necesidad de ir evaluando qué es lo que realmente está pasando en la sociedad, de medir, tener como un sismógrafo, se hacen mucho más urgentes.
Pero hay un problema frente a eso. La burocracia y los sistemas políticos por naturaleza tienden a conservarse y a reproducirse. Es decir, desde el interés de quienes están en el poder por mantenerse en el poder hasta la misma lógica de la burocracia. ¿Cómo lograr un punto medio para tener una elasticidad lo suficientemente ágil que permita seguirle el trote a la sociedad, permita seguirle el ritmo a la sociedad, pero al mismo tiempo garantizar un mínimo de estabilidad? Es uno de los grandes retos, sobre todo en las democracias. Por cuanto la democracia parte del principio de que se le consulta a las mayorías, parte del principio de, bueno, se les consulta a todos, y las decisiones están primadas por la mayoría, pero no solamente por ellas. Entonces, ¿cómo lograr que esa opinión que puede ser cambiante, que puede estar definida por eventualidades, por coyunturas, al mismo tiempo pueda ser recibida por una institucionalidad que logre transformarse, pero garantizar unas estructuras razonablemente sólidas? En determinadas coyunturas, como las que nos ha pasado a nosotros a lo largo de nuestra historia, pues las sociedades siempre tienden a pactos. Exacto. Porque los pactos son las que generan tarde o temprano el equilibrio necesario para que los países se renueven y las sociedades se renueven. Eso me lleva a pensar en que tal vez el pacto de algunos de nuestros países vecinos, y no tan vecinos como en el caso de Chile, es un pacto que ya debía ser renovado, el pacto de los finales de la dictadura de Pinochet. Claro. Es una sociedad que lleva con 30 años un pacto social. Sí, bueno, y la experiencia venezolana de lo que pasó en los años 80 es justo un momento en el cual Chile se está democratizando. Probablemente la democratización de Chile fue una de las más emblemáticas por el mecanismo que tuvo. No es lo mismo como se cayó en Argentina la dictadura, después el desastre de las Malvinas, que en Chile, que fue como todo el mundo quisiera que ocurriera, unas elecciones, un referéndum. Se llegó a un acuerdo de civilidad. Un gran acuerdo y encaminar con esto hacia una mayor democracia. Justo en ese momento el pacto venezolano que se había, o los pactos que se habían creado en Venezuela en los años, en el 58, en los años 60, estaban ya caducando. Y la sociedad venezolana no encontró, no supo, no quiso, eso hay que determinarlo, unos no supieron, otros no quisieron, encontrar la forma de transformar, de cambiar aquello. Un poquito lo que en aquella época se hablaba del principio de Peter, ¿no? Llegas a un punto y luego tienes que volver a reinventarte. Chile puede estar enfrentándose a eso el día de hoy. A todos el incendio de Chile nos ha agarrado a todos de sorpresa. Bueno, a todos los que lo veíamos desde afuera. Estoy absolutamente seguro que deben haber habido investigadores y observadores, analistas en Chile que estarían advirtiendo esto de hace tiempo. Y pasaron algunas cosas. Yo me acuerdo con el último terremoto en Chile grande, hubo algunos saqueos y uno veía aquellas imágenes de los saqueos y dice, este no es el Chile que nosotros nos imaginamos que existe. Con esto no estoy desdiciendo el éxito del modelo chileno. Lo que estoy diciendo es que evidentemente después de 30 años en Chile se lograron un conjunto de cosas y después que se logran ese conjunto de cosas hay que buscar, hay que trazarse unos nuevos planes. Venezuela en el año 80, 83, 84, 85, podría decir todo lo que aspiramos en el año 60, casi todo lo habíamos logrado, lo que aspiramos en el año 30. Bueno, llegó el momento de hacer el balance, ver qué falta, qué acomodo y plantearme un nuevo proyecto que implica algunos costos. Yo tengo aproximadamente 2 o 3 años diciéndome que Venezuela está por cerrar un ciclo histórico que empezó en el año 89. ¿Cómo lo cerremos o cuándo se va a cerrar? Ya eso es otra cosa. Pero estamos por cerrar un ciclo histórico que depende de alguna manera de cómo transitamos desde el año 89 hasta este momento, con errores y aciertos y con las crisis políticas, social y económica que tenemos. Pero también es cierto, y es lo que yo he venido pensando, que si bien nosotros siempre hemos iniciado los ciclos antes que el resto de América Latina, y los hemos concluido por ende antes, pareciera que América Latina o Hispanoamérica en general comienza a entrar en un ciclo histórico un poco incierto del que nosotros estamos a punto de salir, y pareciera que todos estos movimientos sociales, para muchos espontáneos, para muchos productos de las diferencias sociales que hay internamente y que los políticos parecen no haberse dado cuenta, para otros explotados por una ola de izquierda. Pero lo cierto es que las sociedades tienen problemas. Exacto. Porque nadie va a llegar y mover una sociedad completa de 40 millones de habitantes si la sociedad no tiene problemas. Por muchos agitadores que puedan haber y por muchos conspiradores que puedan haber, y los agitadores y los conspiradores son variables que nadie puede descartar, por mucho que puedan haber, su agitación, su discurso tiene que ser verosímil para la sociedad, claro. Salvo que uno piense que es una sociedad de tontos, que se dejen llevar como unos carneros, como el flautista de Hamelin, que ellos vayan siguiéndolo. Ese millón de personas en Chile demuestra que hay algo.
Lo de la agitación y la conspiración quedará para las autoridades chilenas estudiarlo. Pero en gran medida, referente a lo que tú dices con los ciclos, coincido en dos cosas, contigo en dos aspectos. Primero, en buena medida la crisis que estamos viendo en Venezuela el día de hoy es una crisis ya larga que tiene unos 30 años, como mínimo. Como mínimo. A lo mejor un poco más. ¿Y por qué estamos en crisis? Porque cuando nosotros necesitamos cambiar, no quisimos cambiar o no pudimos cambiar y decidimos de forma deliberada, no sé si consciente, pero sí de forma deliberada y de forma soberana, tomar un conjunto de decisiones que significaron sobre todo no cambiar el modelo rentista. Preferimos cambiar el modelo político con tal de no cambiar el modelo rentista. Los costos que eso implicaba para la sociedad venezolana en todos sus niveles, porque esto no es tampoco una cosa solamente de los pobres y la gente de los cerros. Cuidado. Es mucho más complejo. Es mucho más complejo y abarca un mayor espectro. No querer cambiar, vamos a decir, el rentismo petrolero, por decirlo lo mínimo, por decirlo esencial, nos ha llevado a que tenemos que salir de este ciclo, de este rentismo por la mala. No es que Venezuela dejó de ser un país rentista, pero es evidente que no es el mismo que teníamos en los 80. Ni puede Esto ser. ha muerto. ¿Qué pasa con el caso de América Latina? Las democracias que surgieron en los años 80, en los años 90, tuvieron un gran viento de cola con la subida del precio de los commodities en el principio de los 2000. Este es un dato importante porque el venezolano que emigra muchas veces el conocimiento que tuvo de algunos países de Sudamérica fue el conocimiento que les dio haber viajado en la época en que aquí los dólares estaban muy baratos y ya había una bonanza por los commodities, cada uno con su propio commodity. Sí. El día de hoy, estas democracias tienen dos cosas que tuvimos nosotros en los 80. 30 años y una generación, 25 Que tiene años, demandas diferentes a sus diferentes, padres. que tú le puedes decir a un muchacho chileno, la dictadura y cuando había el toque de queda, pero ese muchacho no lo vivió, para él es un tema histórico. Hablarle de eso y la batalla de Chacabuco puede ser más o menos lo mismo para él. Una generación, necesidad de renovarse y un comienzo de una relativa escasez. Es decir, hay menos dinero que antes. Eso está mucho más claro. Y súmale las multiplataformas. Y las multiplataformas. Exacto, otra forma de ver el asunto. Entonces, esto es más claro en Ecuador, muy dependiente. El correísmo ha dependido mucho del petróleo. Probablemente es menos claro en Chile. Es más claro en Brasil, donde lo que representó con esta telenovela Avenida Brasil, como la metáfora de esa avenida donde todo el mundo puede avanzar infinitamente, que durante bajo el gobierno Lula da Silva, y así va cambiando de un sitio a otro. Hay otras crisis distintas como en México. Bolivia con el gas. Bolivia con el gas. Entonces todas estas democracias vienen de bonanzas a un proceso en el cual la gente tiene mayores estrecheces. Y claro, a la hora de la estrechez, mientras hay bonanza, es muy fácil ponerse de acuerdo. Porque es muy fácil decir, señores, nuestra discusión va a ser ver cómo nos repartimos lo que hay. Cuando hay menos Cuando que hay repartir. menos, la discusión comienza a ser a quién le doy y a quién no. Y entonces es donde la política requiere otras cosas y son necesarios otros pactos si queremos hacerlo en paz. Y eso es lo que yo estoy viendo que necesitan muchos de nuestros países de América Latina, incluyendo Venezuela. Necesitamos nuevos pactos sociales, las sociedades necesitan nuevos pactos que les permitan avanzar en democracia. México es otro caso. ¿Cómo ves tú México? Yo veo a México con muchísima preocupación. Primero porque sin que esto minusvalore a otros países, pero México pues que tiene un rol importante en América Latina y menor el día de hoy que antes. El liderazgo de México hasta los años 70 era un liderazgo indiscutido. Luego México comenzó a ver hacia otras partes durante el régimen panista, pero el día de hoy, un desequilibrio en México, una inestabilidad en México puede generar coletazos bastante fuertes en la región. En segundo lugar, estamos viendo en México un problema que lo estamos viendo en Venezuela y que puede aparecer en otros países, que es el problema al que se ha tenido que enfrentar Colombia desde hace muchos años, que no es solo la democracia, la institucionalidad democrática, es la institucionalidad en sí misma del Estado la que está en cuestión. Sí. Esto hay que discutir, se puede discutir. Porque son países que viven con su Producto Interno, producto de la droga.
Este es el entre problema. otras cosas. Claro, tienes un Estado donde, si tú te enfrentas a la circunstancia en la cual los principales ingresos del país no pasan por el Estado, sino entran en instancias distintas al Estado, obviamente ese poder que tiene el Estado, que uno aspira, si uno es demócrata, que es un poder regulador, un poder de consenso, pero ese poder, ese pivote, ese eje gravitacional que es el Estado, comienza a desplazarse hacia otra parte, con todo lo que eso implica para el consenso, que es lo que es la vida ciudadana. Centroamérica, el Caribe, ¿cómo lo ves? Mira, estos son dos áreas en que hay cosas distintas, porque el Caribe son muchos Caribes a la vez, en última instancia. Y Centroamérica tiene problemas como en Guatemala o en El Salvador, por poner los dos casos, y en Honduras, en los cuales esa debilidad del Estado frente a otras fuerzas, frente a otros grupos de poder, porque ya los grupos de delincuencia de las maras son un poder al cual hay que evaluarlo políticamente, están presentes. Centroamérica depende demasiado de las remesas, no viene de algo parecido a una bonanza por los commodities, pero sí de algo parecido a una bonanza por las remesas. Sí. Las remesas tienen un impacto importante. En las remesas genera un impacto importante la crisis económica mundial, la posibilidad de que la remesa parte del principio de que haya bonanza en otra parte, tu gente se vaya a otra parte y le mande a su familia. Si esas reglas cambian, están cambiando en el mundo, tienes un impacto, tú vas a acusar el golpe Claro. muy rápidamente. Parecen estar las democracias centroamericanas con todos los problemas que tienen de corrupción, de violencia, parecen estar relativamente estables, pero también están sometidas a los coletazos de la crisis mundial y a los coletazos de estas otras fuerzas que las disputan. Pongo dos excepciones, no quiero ser cliché con esto. Costa Rica, en la cual, sin embargo, estamos viendo también en su sistema político que están apareciendo algunos outsiders. Sí. Unos outsiders importantes, algunos outsiders que inclusive asustan un poquito por su semejanza a los líderes populistas, los líderes que llaman populistas el día de hoy, a los líderes antipartido. Que parece que es un fenómeno de este tiempo. La gente busca a quienes le digan, te voy a resolver los problemas. Claro, sí, y Panamá, bueno, que funciona bajo otros términos. Mira, ¿por qué la gente busca esto? Bueno, ya lo dijimos hace un rato, tenemos que a la hora de resolver los problemas, tú quieres a alguien que te los resuelva. Pero también hay una dimensión, las democracias, todas estas democracias tienen ahorita una cosa en común que Venezuela ya vivió antes. Lo que tú decías, que de alguna forma nosotros somos el futuro, ojalá que no, en todo sentido amplio, u ojalá que sí, si nosotros encontramos una forma de resolverlo. Ojalá que sí. Ojalá que sí. O sea, este es un juego que no ha terminado. Si hay algo, uno de los primeros síntomas de que algo está funcionando mal en la democracia es, o por lo menos en el tipo de democracia que comenzó a implementarse a partir de los años 50, que se difundió en América Latina en los años 80, es la desconfianza en los políticos en sí mismos y en los partidos políticos, que son las principales instituciones de mediación entre el Estado y la sociedad, por decirlo de alguna manera. Un politólogo me dirá que esto no es exactamente así, pero bueno, pero es una forma en la cual la sociedad se organiza para llegar al Estado a través de los partidos políticos. Bueno, ¿por qué? Pues son los que están a cargo. Entonces, ¿cuál es el principal culpable? ¿Los partidos políticos o los políticos? Cuando yo no creo en los partidos, y con eso no estoy diciendo que no haya razones para no creer en los partidos, con eso no estoy diciendo que no sea verosímil lo que la desconfianza que la gente siente por los partidos. Pero cuando yo no creo en los partidos y yo comienzo a creer en un solo hombre, ahí comienza la desinstitucionalización. Sí, claro. Porque, ¿qué es un hombre? ¿Quién es Tomás Estraga? ¿Quién es María Eugenia Mosquera? Bueno, somos personas con nuestras debilidades, con nuestros alcances, con nuestros antojos, que sabe uno qué clase de caprichoso es uno se da cuenta. Si uno está en un partido, uno puede ser antojadizo, uno puede ser caprichoso, pero hay controles. Hay unos controles. Es decir, no es que Tomás Estraca piensa, bueno, Tomás Estraca piensa, pero Tomás Estraca está inscrito en tal partido que tiene esta doctrina, que tiene estos grupos. Tomás Estraca en todo caso va a tener que negociar con una gente del partido para que una propuesta determinada se viabilice. Y ese partido de Tomás Estraca va a ir por un congreso, ¿de qué forma Tomás Estraca aparte va a ir por un congreso? De tener que ver cómo viabiliza con otra gente. Es muy distinto darle todo el poder a un solo hombre y usted decida. Pero la confianza solo se va a retomar en la medida que los partidos y los líderes sean cada vez más transparentes, en la medida que sea más
cercanos a la gente Ujú. y en la medida que hagan un trabajo también Claro. de enseñar los valores democráticos y nosotros hagamos un trabajo como ciudadanos de fortalecer la democracia desde las universidades, Claro. desde los colegios, desde la sociedad civil, entendiendo cuáles son los beneficios y las limitaciones que tiene la democracia si Claro. nosotros no la defendemos. Es Claro. un trabajo por hacer en todo caso. Es un trabajo enorme. Los partidos tienen que responder a sus ciudadanos, eso en alguna medida corresponde a su misma naturaleza. Para algo existen, si es un partido democrático, y los partidos tienen que tener un ejercicio de pedagogía política. Claro, en la pedagogía pocas cosas enseñan más que el ejemplo, ¿no? O sea, los partidos a veces moldean, de ahí los venezolanos también, infortunadamente tenemos algo que decir, desafortunadamente tenemos algo que decir. Los partidos a veces lo que moldean la pedagogía del partido, la mímesis que producen, no es la que uno necesariamente quisiera. Si los partidos se convierten en una especie de clan, una especie de claque donde la gente se las arregla para que se dejen pasar ciertas cosas y haya impunidad y complicidad, bueno, están haciendo una pedagogía política. Pero la pedagogía política en el otro sentido de formar ciudadanía está en los partidos. Y mira, tú me preguntabas hace un rato por el Caribe. El Caribe tiene las mismas agitaciones, hasta donde lo conozco, no puedo decirte todas las islas, pero tiene Las más grandes. Exacto, pero tiene las mismas agitaciones que tiene el mundo. El mundo tiene un problema muy importante, que es uno de los grandes retos de la democracia. Esto se parece mucho a los años 30, que es que hay una crisis global en la economía, una crisis, no voy a decir una crisis del capitalismo, para que esto no suene, tú sabes, pero sí una crisis Pero hay global. una crisis del Hay capitalismo. una Lo que pasa crisis es que la del- gente, uno dice eso y hay una alergia. Y claro, hay una alergia porque suena así qué Al sé otro extremo. a un círculo de lectura de Capital de los años 70, estos que hay en la universidad, que es como una especie como círculos de lectura de la Biblia. Pero entonces, claro, tú tienes que satisfacer, los sistemas políticos tienen que garantizar muchas cosas. Sobre todo cuando el sistema, inicialmente la seguridad, la estabilidad, la libertad. Lo que te puede decir un liberal, el gobierno no tiene que ser más que un gendarme, y ese gendarme, el gobierno gendarme, pues, que garantiza que haya orden para que cada quien en el mercado haga lo que quiera. El gobierno tiene que ser gendarme que garantiza la libertad, pero las democracias están montadas sobre otras cosas que van más allá de esto. Sí. La promesa del bienestar, del estado de bienestar, la promesa de la mejora social está intrínsecamente vinculada a nuestra actual idea de democracia. O sea, la democracia implica varias cosas en la idea, no estoy diciendo que sea lo ideal, pero en lo que nosotros creemos. Y hoy en día que ya creo que va mucho más allá del bienestar social. Exactamente. Claro, porque hay una dimensión liberal donde la democracia implica que haya voz de la minoría, la democracia implica que haya Estado de Derecho, que haya equilibrio de poderes, si no, no es una democracia. Hay bienestar, pero para algo más, ayudar al bienestar e ir un poco más allá adelante. ¿Qué ocurre? Que esas promesas son cada vez más difíciles de cumplir. Si tú estás en Chile y vienes de vivir lo que has vivido en Chile, tienes la vara muy alta. ¿Qué más le puedes decir a la gente? E incluso hay alguna gente que pueden comenzar a sentir que se están quedando atrás. Y no hay nada que genere más problemas políticos que el resentimiento de sentir, de empobrecerte. Pero, Retroceder. De retroceder. Que Jean-Marie Le Pen y su partido haya ganado, volviendo al Caribe, en la Guayana Francesa, aquel lado, te dice bastante. Claro. Como precisamente el partido que parece que es xenófobo y racista y tal. O que Vox haya crecido en España como ha crecido. Exactamente. O sea, Entonces, apareció de la nada un partido y ya están los dos extremos. Tienes Claro. Podemos, pero tienes Vox. ¿Qué está pasando con los partidos tradicionales ¿qué está entonces? pasando? ¿Qué pasa, por ejemplo? Porque hay una cosa que es para hacer un ensayo. El caso, por ejemplo, de Puerto Rico, una situación intermedia. Dentro de los Estados Unidos, o sea, eso forma parte y no forma, o sea, forma parte de los Estados Unidos para todo, pero al mismo tiempo no forma parte para muchas otras cosas. Los partidos tradicionales están muy mal en Puerto Rico. Sí. El Estado está en bancarrota. Ocurre el huracán, no me acuerdo el nombre del huracán, que último que dejó no sé cuántos días sin luz y sin agua a un montón de gente en Puerto Rico, pido disculpas por no acordarme, y el Estado se demuestra perfectamente incapaz para dar soluciones. Totalmente. Y han pasado meses y siguen sin dar solución. Y siguen sin dar soluciones. Bueno, estas son las cosas que hacen que la gente se desencante y dice, déjame buscar alguna otra alternativa. Tienes que responder. Claro, a veces tal vez nuestro esfuerzo, mira, a veces los partidos a lo mejor no preparados a la gente, y retomo lo que tú sabes de la pedagogía política, porque era muy Totalmente. cómodo
también el asistencialismo, el clientelismo. A lo mejor las sociedades, si el partido no puede y la sociedad busca otro que resuelva, pues la sociedad no sabe cómo resolverlo por su cuenta. Pero la sociedad hemos cambiado, porque además hay una manera de consumir información diferente, Claro. de apropiarse de la información y de hacer el análisis diferente. Claro. Ya no son los medios tradicionales, ya no es la Exacto. televisión tradicional. Cada ciudadano consume la información que quiere consumir, como la quiere consumir y cuando la quieren consumir. Y esto debería traducirse en ser más libres y más autónomos y con mayor capacidad de decisión en nuestro entorno. Y con más nosotros mismos. críticos. Y más críticos. No siempre pasa, pero justamente estos días yo estaba comentando, apareció una entrevista a un gran periodista de los años 80. Yo decía, ay, Dios mío, tenía tiempo que no iba a hablar de este señor. Y yo le comentaba, bueno, es increíble la clase de poder que podía tener alguien que tenía el gran programa del prime time en los 80 y 90, porque era su única opinión. Sí. Quisieras o no quisieras, habían 2 o 3, no mucho más. Todos leíamos los mismos periódicos. Claro, esto tiene una cara y tiene otra. ¿Cuál es la cara positiva? Bueno, que ahora no es la voz de un solo señor. Si usted quiere tener voz, tiene que Son jugarse. multiplicidad de voces. Claro, la otra cosa es que esto también ha favorecido que uno cuando cliquea, uno tiende a oírse nada más a los que le cuentan lo que uno quiere oír. Entonces, nada más por poner el caso del radicalismo islámico, ¿no? Como también las redes sociales ayudan, porque a lo mejor entre la gente que tú y yo seguimos en Twitter o entre los grupos de WhatsApp en los que estamos, bueno, hay ciertas cosas que no se hablan, pero no se hablan públicamente, no se hablan, no se nos ocurre. Pero hay otros grupos de WhatsApp, otros grupos de Twitter y otros youtubers que en nombre de lo que ellos dicen que es el Islam, que no es el Islam, o en nombre de la nación, son capaces de crear las cosas que crean. Pero en todo caso, ese es el tiempo que nos está tocando vivir. Sí. Y por demás duro también es interesante. Hay un chiste cruel que tenemos los historiadores que dicen la maldición del historiador. Ojalá le toque vivir tiempos interesantes. Hay veces que yo me digo que yo quisiera un poquito más de aburrimiento, ¿no? Para esto. Pero son tiempos de cambios y son interesantes en varias dimensiones. Porque la historia sirve para muchas cosas, pero no sirve para todo. O sea, la historia nos da referencias, nos permite analizar, nos permite ver tendencias. Nos da una capacidad de análisis muy diferente. Nos da una capacidad de análisis. Nos da algunas, vamos a decir, entre comillas, lecciones para aplicar, pero también nos enseña que estamos a veces ante situaciones nuevas ante las cuales tenemos que echar mano de toda nuestra creatividad, de toda nuestra capacidad para saltar adelante. Aquello de que la historia no sea un sillón donde que dijo Harold Macmillan, creo que fue, sino que sea un trampolín, pocas veces como el día de hoy son importantes. Eso me lleva a decirte, aunque estamos concluyendo, que no podemos seguir usando las viejas categorizaciones de izquierda y de derecha. Claro. No podemos seguir hablando de dictaduras como eran en los 60 para analizar fenómenos políticos o situaciones del siglo después. Es decir, tenemos que empezar a reinventarnos y hacer un análisis diferente de situaciones propias de nuestro tiempo. No podemos echar mano al cajón desastre de la historia para ponerle etiquetas a cosas nuevas. Estas etiquetas son de cosas pasadas. No aplican. Claro. Tenemos que pensar con más libertad y con más creatividad. Por eso digo que es interesante. Gracias, Tomás. Gracias Ha sido una muy grata conversación que estoy seguro la han disfrutado muchísimo nuestros televidentes. Así que hasta un próximo programa, una próxima conversación. Chévere. Y amigos, hasta la próxima semana. Gracias.